La posesión de George Lookins, un caso de terror real. Bienvenidos a Pesadillas Carmesí, donde exploraremos los casos más oscuros y aterradores de la historia. Hoy, vamos a sumergirnos en la verdadera historia de George Lookins, un joven inglés que vivió en el siglo XVIII y que fue poseído por demonios. Su caso es considerado uno de los más documentados y aterradores de la historia de la posesión demoníaca. Vamos a explorar desde su infancia hasta su posesión demoníaca. Vamos a analizar los eventos que llevaron a su posesión, y cómo su familia y la iglesia intentaron ayudarlo. Así que, si estás listo para sumergirte en un caso de terror real, sigue escuchando. Pero ten cuidado, porque una vez que empieces a escuchar, no podrás parar. En el año 1775, en el pequeño pueblo de Yatten, Somerset, Inglaterra, nació George Lookins, un niño que desde su infancia mostró signos de una personalidad inestable y comportamiento extraño. Su familia, metodistas devotos, creyeron que era un niño especial, elegido por Dios para una misión divina. Sin embargo, a medida que crecía, el comportamiento de George se volvía cada vez más errático y violento. Comenzó a experimentar convulsiones y visiones, y afirmaba que estaba poseído por el diablo y otros espíritus malignos. Un día, George se presentó en la iglesia local, gritando y convulsionando, y afirmó que estaba poseído por 7 demonios. Los feligreses, aterrorizados, llamaron a los sacerdotes para que realizaran un exorcismo. El ritual comenzó con oraciones y cantos, pero pronto se convirtió en una escena de caos. George se retorcía en el suelo, gritando y hablando en lenguas desconocidas. Los sacerdotes, convencidos de que estaba poseído, intentaron expulsar a los demonios con agua bendita y crucifijos. Pero a medida que el ritual avanzaba, la situación se volvía cada vez más oscura. George comenzó a mostrar signos de una fuerza sobrenatural, arrojando a los sacerdotes al suelo y rompiendo objetos con su mente. El exorcismo continuó durante horas, pero no lograron expulsar a los demonios. Al final, George se calmó, pero su mirada había cambiado. Ahora parecía una persona diferente, con una mirada fría y calculadora. Y así comenzó la pesadilla de George Lookins, un joven poseído por fuerzas oscuras que cambiarían su vida para siempre. Después del fallido exorcismo, George Lookins regresó a su hogar, pero su comportamiento empeoró. Comenzó a experimentar visiones y audiciones más frecuentes, y sus convulsiones se volvieron más intensas. Su familia, desesperada, buscó ayuda en todos los lugares posibles, pero nadie parecía poder ayudar a George. Un día, George desapareció durante horas, y cuando regresó, su ropa estaba sucia y desgarrada, y tenía marcas de arañazos en sus brazos. Afirmó que había sido llevado por los demonios a un lugar oscuro, donde había sido sometido a terribles torturas. Su familia, aterrorizada, llamó a los sacerdotes nuevamente, pero esta vez, ellos se negaron a regresar. George está más allá de nuestra ayuda, dijeron. Es un caso perdido. La situación empeoró cuando George comenzó a mostrar signos de una fuerza sobrenatural. Podía mover objetos con su mente, y su mirada parecía capaz de petrificar a aquellos que se cruzaban en su camino. La gente del pueblo comenzó a evitar a George, temiendo que su presencia atrajera a las fuerzas oscuras. Su familia, sin embargo, se negó a abandonarlo, convencida de que todavía había esperanza para su hijo. Pero a medida que pasaban los días, la oscuridad se apoderaba cada vez más de George. Su comportamiento se volvía más errático, y sus visiones más frecuentes. Era como si los demonios estuvieran ganando terreno, y George estuviera perdiendo la batalla por su alma. Un día, George desapareció nuevamente, y esta vez, no regresó. Su familia lo buscó por todos lados, pero no había rastro de él. Era como si se hubiera esfumado en el aire. Y entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas en el pueblo. Objetos se movían solos, y la gente escuchaba voces susurrando en la oscuridad. Era como si George hubiera abierto una puerta a un mundo oscuro, y ahora, nada podía detenerlo. Después de la desaparición de George, el pueblo de Yatten fue consumido por el terror. La gente creía que George había sido completamente poseído por los demonios y que ahora estaba suelto, causando estragos en el mundo. Un grupo de valientes decidió seguir el rastro de George, determinados a encontrarlo y poner fin a su reinado de terror. Después de días de búsqueda,
finalmente encontraron a George en una antigua iglesia abandonada en las afueras del pueblo. Cuando entraron en la iglesia, se encontraron con una escena de horror. George estaba de pie en el altar, rodeado de símbolos satánicos y objetos oscuros. Sus ojos brillaban con una luz roja, y su voz era como un gruñido animal. «Estoy libre», gritó George, mientras se elevaba en el aire. «Y ahora, voy a traer el infierno a este mundo». El grupo intentó huir, pero George los detuvo con una mirada. Uno a uno, comenzaron a caer al suelo, poseídos por los demonios que George había liberado. Finalmente, solo quedó uno, un joven llamado Thomas. Thomas se enfrentó a George, armado con una cruz y un vial de agua bendita. «Vete, demonio», gritó Thomas, mientras rociaba el agua bendita en George. Pero George simplemente se rió. «Demasiado tarde», dijo, mientras se lanzaba sobre Thomas. En ese momento, Thomas recordó las palabras de un anciano sabio: «La fe es la única arma contra la oscuridad». Con renovada determinación, Thomas sostuvo la cruz frente a George y dijo: «Creo en Dios, y Dios me protegerá». En ese instante, una luz blanca iluminó la iglesia, y George cayó al suelo, derrotado. Los demonios que lo poseían salieron de su cuerpo, gritando en agonía. George Lukins, el joven poseído, había encontrado finalmente la paz. Pero el pueblo de Yaten nunca olvidaría el terror que había vivido, y la leyenda de George Lukins se convirtió en un cuento de terror que se contaría durante generaciones.